Buenas tardes. Eh, bueno, vamos a continuar un poco con el curso. Hoy vamos a estar viendo lo que es el SPSS. Vamos a trabajar con una base de datos pequeña. Cuando se trabajan con bases de datos pequeñas, nosotros vamos a calcular entonces lo que es, cómo vamos a analizar los estadísticos descriptivos, qué prueba debemos aplicar según el tipo de base de datos que tenemos, ¿no? Entonces, como se los indicaba, normalmente cuando nosotros vamos a usar el SPS, lo ideal es nosotros abrirlo directamente desde donde está el programa, no abrir la base de datos del SPS. Entonces, nosotros aquí tenemos la ventana sobre la cual vamos a estar trabajando. Nos vamos a donde indica archivo. En archivo nos vamos a abrir datos y aquí nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana, la base de datos nosotros la tenemos en Excel. Entonces, lo que nosotros le vamos a indicar aquí en archivo de tipo de datos, la ventaja del SPS es que ella lee distintos formatos de base de datos. Lo lee en Excel, lo ve en formato texto, en formato SAG, Stata, que es normalmente de donde nosotros podemos obtener. Nosotros solicitamos a la Contraloría las bases de datos, ellos nos lo dan en formato PDF, que es el formato de base de datos. Entonces nosotros podemos abrir desde cualquier extensión, cualquier base de datos. En este caso nosotros estamos trabajando la base en Excel y yo le voy a dar que me abra la base de datos de investigación. Yo le doy a abrir. Ese Excel mío tiene 3 hojas. Una hoja que es donde yo tengo enumeradas las variables, aquí lo veo, aquí es donde yo he levantado mis códigos para cada una de mis variables y he seleccionado los niveles de esa variable. Yo no quiero eso, yo quiero la hoja 2, que es donde tengo propiamente la base de datos, y aquí entonces ya yo veo que en la hoja 2 es donde yo tengo la base de datos. Yo le indico al SPS que del archivo Excel que yo tengo, yo quiero abrir la hoja de la base de datos y yo le digo aceptar. Entonces aquí me ha cargado la base de datos, aquí están las opciones de respuesta, aquí está mi vista de variables. El SPS nos muestra 2 ventanas al lado abajo donde tenemos vista de variables. Estas son cada una de mis variables formuladas en pregunta y yo debo proceder entonces a llenar las etiquetas y los valores de cada una de mis opciones de respuesta. Yo debo irme a mi archivo en Excel para saber a qué me refiero con P1, con P2, etcétera. Entonces yo empiezo a llenar la P1 exexo y aquí empiezo a colocar los valores que tengo para cada opción. ¿Esto qué me permite? Bueno, esto me permite que para los valores sexo 1 significa hombre y 2 mujer. Yo coloco aquí el valor 1, etiqueta es hombre, le doy añadir, en valor coloco 2, le coloco etiqueta mujer, le doy añadir y le doy aceptar. Ya yo he generado mi variable 1, que es sexo, el valor es 1 para hombre, 2 para mujer. ¿Qué tipo de medida es? Y aquí recuerden, entonces yo me voy a mi formulario que yo tengo para etiqueta de variable, es cualitativa y es nominal. Entonces aquí en el SPS yo le indico que mi unidad de medida es nominal, ¿no? Luego tengo la pregunta 2 y así sucesivamente debo ir llenando mi instrumento para cada una de las variables. Entonces yo le digo que la 2 es edad, coloco edad en años cumplidos. La edad en años cumplidos es una variable de corte numérico, es cuantitativo, es discreto. La P3 es estado civil. Y aquí voy colocando las opciones de respuesta que yo tengo en mi instrumento, donde 1 es unido, 2 separado de matrimonio,
A todos les debo dar a añadir para poder de que los valores que yo estoy colocando aquí se me anexen en el registro para poder del que él me lea las opciones de respuesta. 3, separado de unión. Cuatro. Con el Enter también él nos anexa rápidamente las opciones abajo. Y cuando ya yo he terminado de capturar todas las opciones, les doy a aceptar. Si yo me voy a la vista de datos, que es donde está mi base de datos, y yo en la pantalla aquí vemos puros números. Aquí vemos en esta pantalla donde está el número 1 y A. Si yo le doy clic a esa opción, aquellos valores que yo le he enumerado etiquetas, que le he generado etiquetas, aquí yo veo entonces cuáles son las opciones que yo tengo ahí. O sea, yo la puedo ver tanto en el nombre de la variable como en número, ¿no? Esto me lo permite el SPS en esta pestañita que tengo aquí. Hay quienes les molesta o les dificulta ver las bases de datos con números, así que nosotros tenemos la opción de cómo mejor nos parezca trabajarla. Entonces, cuando nosotros hemos generado toda esta vista, hemos generado toda la etiqueta, recuerden que en la etiqueta va la pregunta del instrumento, ¿no? Y van las opciones de respuesta que nosotros ya hemos codificado previamente en el instrumento. Entonces yo necesito ver el primer paso, ¿se recuerdan cuál es cuando estamos en la base de datos? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer cuando tengo una base de datos? ¿Qué es el primer cálculo que debo hacer? El primer cálculo que yo debo hacer son tablas de frecuencia, para ver cuál es el comportamiento de las variables que yo tengo en el instrumento, y esas tablas de frecuencia me permite ver qué variables pueden tener menores datos dentro de la contestación de esas respuestas. Entonces, dentro de el SPS, yo me voy a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Entonces aquí yo selecciono todas mis variables, todas mis variables que he definido dentro del instrumento. Puedo seleccionar una por una y las voy agregando a esta ventana, porque esta ventana lo que le indica al programa que estas son las variables sobre las que él va a hacer el análisis. Como también a través de la tecla Control Shift, yo me paro en la primera variable y me voy hasta la última, y él me las debe seleccionar todas. Y yo las paso a donde indica variable. Yo me voy a estadísticos, aquí no presiono nada porque yo simplemente quiero ver cuál es la frecuencia que tienen estas interrogantes. Entonces yo le digo mostrar tablas de frecuencia. Yo le digo al programa aceptar, y él aquí me ha generado, aquí está el resumen estadístico, que es esto que vemos aquí, esta pantallita, en donde están todas las variables de mi instrumento. Ya veo que en la pregunta 10 hay un valor que no fue contestado. En la pregunta 18.1 también hay problemas, 18.2, 18.3 y 18.4. Entonces, mi muestra fue de 32 individuos. ¿Cómo está la distribución en la variable sexo? Aquí está la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres y los porcentajes para cada opción de respuesta. Las edades,
cómo se da la distribución entre 18 a 44 años. El estado civil, según lo que he calculado, bueno, de todas las opciones, mi muestra, la mayoría fueron solteros o solteras, y la opción de divorciado. Aquí entonces, recuerden que como nosotros no capturamos en la base qué significaba P4 y las opciones, pero aquí entonces me da que la P4 tiene 5 opciones de respuesta, la P5 tiene 2, y aquí Disculpe, les debe, es que dígame, no se está viendo lo que usted está diciendo. ¿no se está viendo? No, debe ser un resultado de la frecuencia, pero por lo menos yo aquí no lo veo. Yo estoy viendo dónde está la información de las variables, donde están las preguntas. Ok, déjenme ver. Ahora están viendo los resultados. Ahora sí se ve. Ok, aquí nos muestra el resumen estadístico, ¿no? Cuando nosotros tiramos la frecuencia, aquí está el resumen estadístico para cada una de mis variables dentro del instrumento, cada una de las preguntas que yo tengo en la base de datos. Aquí está, el instrumento consta de 18 preguntas y está cada una de la tabla de frecuencia para cada variable. Aquí me muestra la cantidad de personas que contestaron esta pregunta y según su respuesta los porcentajes que corresponde a cada contestación. Y la edad, como está distribuida la edad se recuerdan que fue una pregunta abierta, por lo tanto dentro de la base de datos queda como abierta, y aquí está cada una de las opciones de respuesta para ese instrumento que se aplicó. Entonces las edades oscilantes de los participantes iba de 18 a 44 años, y en ellos se hizo la distribución de los 32 individuos que contestaron. Y así para cada pregunta, el SPS nos tira las opciones de respuestas con sus diversos porcentajes. ¿Esto qué me permite? Este es el primer paso que yo debo hacer dentro del análisis de la base de datos, y esto me permite ver cuál es el comportamiento de mi variable y en cuáles preguntas yo puedo tener valores perdidos. En este caso, yo establezco desde el levantamiento de la base de datos que el 99 es para la persona que no contestó y el 0, se recuerdan, era para la persona que no sabe. Esos son códigos que siempre se mantienen, o sea, que son independientemente uniformes en cualquier levantamiento de la base de datos, siempre se coloca. Cuando nosotros vemos el número 99 en una base de datos es para respuestas que no fueron contestadas. Entonces se coloca eso para que el sistema no lo dé como un valor perdido. Vemos aquí que también está el 99, como en este caso, la pregunta 10, dentro del resumen estadístico me indicaba que en la pregunta 10 yo tenía un valor perdido. Un valor perdido es que en esa opción de respuesta en la base de datos no hay ningún número. O sea, no hay un 0, no hay un 99, o sea, no hay nada. Entonces, por lo tanto, el sistema lo da como un valor perdido. Esa fue una encuesta que alguien no contestó la pregunta. Y así lo vemos para cada una de estos. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque cuando nosotros vamos a hacer la comprobación de hipótesis, nosotros debemos tener claridad si la variable que yo voy a utilizar me va a servir para esa comprobación de hipótesis. Entonces, como yo me he planteado una hipótesis dentro de mi planteamiento, la cual está destinada principalmente, la hipótesis que yo me he planteado, es que las mujeres presentan mayores desigualdades respecto a los hombres en el ingreso económico. Esa es la hipótesis en la cual yo voy a trabajar características económicas y perfil sociodemográfico. Porque en el perfil sociodemográfico es que yo tengo la variable de sexo y en características económicas yo tengo una pregunta que está ligada a los ingresos. Entonces, son dos variables que yo voy a estar llevando a prueba de hipótesis. Cuando yo tengo bases de datos menores de 50, o sea que mi muestra va de 50 hacia abajo, yo debo aplicarle son pruebas de normalidad, ¿no? Y normalmente la prueba de normalidad, para verificar la normalidad, se usa la de Shapiro-Wilk. Entonces, ¿qué yo hago desde el SPS? Bueno, en el SPS
yo le digo al programa, en la pestaña que ustedes tienen aquí de resultados, analizar, yo le digo que me haga estadísticos descriptivos y en estadísticos descriptivos me voy a explorar. En explorar, yo le digo a él que yo quiero ver las pruebas de hipótesis se hacen con variables numéricas. Entonces, como una de mis pruebas de hipótesis tiene que ver con las características económicas, esa es la pregunta 10, que tiene que ver con el ingreso. Entonces, esa es a la que yo le voy a aplicar la prueba, pero yo quiero, como yo me he planteado que hay una distinción por sexo y la pregunta sexo es la una, esa va a ser mi lista de factores. Yo me voy a estadísticos porque por default el programa me marca de corte descriptivo, yo veo que esté ahí marcado, yo le doy continuar, me voy a gráficos y yo desactivo niveles de factores juntos y le pongo que ninguno, yo no quiero ningún diagrama de cajas, yo no quiero análisis descriptivo, yo quiero son gráficos de normalidad con prueba, le doy continuar y acá yo le indico que me muestre el gráfico de esa prueba de normalidad. Yo que estoy tratando de comprobar aquí, yo lo que quiero comprobar es si mi salario, o sea, mi hipótesis nula es si los salarios tienen una distribución normal independientemente del sexo, o sea, que tanto los hombres como las mujeres presentan una distribución normal en cuanto al salario. Entonces, yo aplico esta prueba de normalidad para ver si es verdad que hay un comportamiento normal entre las variables salario versus el sexo, y yo le doy aceptar. Aquí está entonces, esto aquí es lo que yo le he solicitado al programa que me corra. Aquí está el resumen del procesamiento de los datos y aquí está la prueba de normalidad. Como mi muestra es menor a 50, o sea, son 32 los casos que yo estoy revisando, entonces yo utilizo la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. ¿Qué me dice esta prueba? Bueno, esta prueba lo que me dice es que yo voy a ver si en realidad la hipótesis que yo me he planteado es si hay una distribución normal entre el salario versus el sexo. La P debe presentar un mayor de significancia mayor a 0.05. Eso es lo que indica la teoría. El P, que es el nivel de significancia, debe ser mayor a 0.05. Como yo veo en esta prueba de normalidad, el nivel de significancia es de 0. Entonces, ¿qué pasa? Entonces me indica que yo estoy rechazando mi hipótesis nula de que hay una distribución normal. Lo que me indica es que no hay una distribución normal entre el ingreso por sexo. No hay distribución normal. Y lo puedo ver a través del gráfico. O sea, a través del gráfico no hay una distribución normal porque estamos viendo que hay ingresos por arriba y hay ingresos por debajo, pero que también la distribución entre ellos es muy distante. Lo mismo sucede para el gráfico de mujeres, donde hay una distribución muy separados los puntos unos entre ellos. Lo ideal cuando hay una distribución normal es que se aglutinen ambos valores muy cercanos entre ellos, o sea, que estén agrupados cerca de ellos. Entonces, yo estoy rechazando mi hipótesis nula de que no tienen una distribución normal. Acepto mi hipótesis alternativa de que entonces la variable que está ligada al ingreso económico, o sea, al salario, no presenta distribución normal. Entonces, una vez que yo he aplicado eso y ya yo he visto cuál es el comportamiento de los datos, yo entonces voy a la contratación de ese dato en una tabla. Ya una vez yo aplicada mi prueba, me voy entonces a ver el análisis en una tabla, que es la que voy a presentar el informe para indicar por qué no hay una distribución normal entre el ingreso por el sexo. Entonces me voy aquí a la ventana del SPS, me voy a analizar, que normalmente es donde nosotros realizamos todos los análisis, me voy a estadísticos descriptivos y voy a tablas cruzadas.
que yo le estoy indicando al programa que yo quiero que él me haga una tabla en donde yo voy a seleccionar las variables que él me va a indicar. Entonces yo le indico que yo quiero que en la fila me coloque la variable sexo y en las columnas la variable ingreso. Me voy a la ventana que dice exacta y aquí veo que solo sea a través de solo asintótica, o sea, yo no quiero nada en específico, quiero una tabla cruzada sencilla, no quiero correr ninguna prueba y le indico que me haga un cuadro. Pero también yo puedo indicarle al SPS que me haga un gráfico de barras agrupadas sobre los resultados que yo le estoy indicando de mi variable. Si nosotros le damos mostrar gráficos de barras agrupadas, yo le doy a aceptar al programa y él aquí me indica por el sexo, por ingreso, ¿no? Que fue lo que yo le indiqué. Aquí están los niveles de ingreso, cómo está la distribución, y aquí está mi gráfico de barra por cada nivel de ingreso. Entonces aquí vemos. ¿Por qué no me gusta trabajar las gráficas del SPS? Porque como ven, no se pueden mover. O sea, el programa ya me las da como él tiene la data, como yo le he pedido que me haga el gráfico. Entonces, yo lo puedo trabajar desde el Excel, que es lo que normalmente yo hago. Yo copio la tabla que yo le he pedido al SPS y me voy a un archivo Excel. Me voy a un archivo Excel y trabajo el gráfico desde el Excel. Acá pego y aquí se me han venido los valores, ¿no? Entonces, yo desde el Excel, ya yo puedo aquí ir modificando a donde yo quiero la información y cómo quiero que me presente el gráfico. Cuando las gráficas tienen muchos valores y yo quiero hacer distinciones, ¿se recuerdan qué tipo de gráficas yo debo utilizar? Gráfica simple, gráfica compleja, gráfica comparada, gráfica lineal. ¿Cuál de los tipos de gráficas yo debo utilizar para este tipo de cuadro? A mí me gusta la lineal, pero yo no sé si es conveniente una u otra al gusto de cada cual. Lo que pasa es que cada gráfica, sí, exacto, utilizamos simplemente mucho las lineales o las de barra. Pero como nosotros estamos haciendo distinciones, si recuerdan cuál era mi hipótesis planteada era donde yo quería demostrar si en verdad las mujeres presentan mayores desigualdades en cuanto a los ingresos de los hombres. Entonces, yo tengo que tener presente mi hipótesis y cuál es el objetivo que yo quiero para construir la gráfica. Entonces, la gráfica debe responder a esa hipótesis y que la persona cuando vea el gráfico a simple vista pueda ver esa distinción. Entonces, dispersión. Entonces, yo necesito utilizar una gráfica comparada. ¿Por qué? Porque yo quiero ver la distinción entre el sexo, hombres y mujeres por ingreso. ¿Se recuerdan un poco ayer cuando estábamos viendo los tipos de gráfico? El gráfico y la tabla deben responder a la hipótesis, pero también deben responder al objetivo. Yo siempre debo tener presente que yo quiero demostrar en ese cuadro, en esa gráfica. En este caso, los valores o los datos que yo le he pedido al SPS que me analice, yo lo que le he indicado a él es que yo quiero ver si hay de verdad una distinción. Para ello apliqué una prueba de normalidad. La prueba de normalidad me indicó que exacto, no hay una distribución normal en los ingresos por el sexo. No hay distribución. Entonces sí hay desigualdades en esa distribución. Entonces, a partir de ese planteamiento que yo me he hecho en la hipótesis, mis cuadros y mis gráficas deben estar enlistadas a hacer la distinción por sexo. Entonces, una variable que no debe faltar en todos los análisis, sea un cuadro o sea una gráfica,
es la variable sexo, porque es sobre la cual yo estoy sustentando que hay desigualdades entre uno o entre otro. Y eso lo que me permite también es saber el tipo de gráfico al que yo voy a representar. Si a mí me dan el dato así, meramente, como análisis estadístico, me dan la base de datos y me indican, sácame el cálculo por sexo de cada una de las variables, es lo que normalmente nosotros hacemos. Y cuando trabajamos en equipos de investigación, la base de datos la trabaja otra persona y usted le indica, bueno, me calculas, me realizas prueba de hipótesis, me ves el nivel de confiabilidad de la data y me haces los análisis para la variable sexo para cada una de las opciones de respuesta. Pero si la persona que está trabajando no tiene claro qué es lo que va a demostrar, él va a hacer el análisis a través de gráficas de barra, que es lo que estamos acostumbrados a presentar, o gráficas lineales, como le es fácil al compañero trabajarlas. Sin embargo, la construcción de la gráfica también tiene una construcción teórica, y lo veíamos en la sesión de ayer. O sea, ¿qué yo quiero demostrar con el gráfico? Entonces, ese es el tipo de gráfico que yo voy a utilizar. Entonces, lo que nosotros le vamos pidiendo al programa, siempre y cuando nosotros tengamos presente cuál es la hipótesis que yo quiero demostrar, o sea, yo no debo perder mi hipótesis. Entonces, si mi hipótesis está destinada a hacer una distinción entre los sexos para mostrar, en este caso, es el tema a nivel de desigualdad laboral, entonces, todas las variables que yo debo trabajar de mi instrumento tienen que estar ligadas a la construcción de desigualdad laboral. Una de ellas es el ingreso. Sin embargo, dentro del instrumento yo tenía otra serie de interrogantes. Les muestro el instrumento. Dentro del instrumento yo también tenía otra serie de interrogantes que era un poco la recomendación que le daba al compañero ayer, de que cuando nosotros tenemos variables tan macro, nosotros lo que debemos construir es un listado de variables o de opciones, de preguntas dentro del instrumento para poder yo entonces ir trabajando esa construcción sobre lo que estoy midiendo. Si yo estoy viendo el tema de desigualdad en el tema de los ingresos, yo en mi instrumento entonces debo haberme construido una batería de preguntas que me permitan que si a la larga la variable ingreso no me arrojó datos, que vi que por lo menos tuve un valor perdido nada más, no fueron tantos, o sea, con 31 valores válidos yo puedo trabajarlo, de 32, ese 1 no me afecta la inferencia que yo vaya a hacer sobre la data, pero si la variable ingreso a mí no me hubiera arrojado valores, entonces ya yo no podría hacer o no podía comprobar mi hipótesis en el tema de desigualdad, en tema de ingresos, desigualdad laboral, considerando la variable ingreso solamente. Porque entonces ya hubiera tenido yo un problema y todo el tiempo que invertí aplicando el instrumento o el levantamiento de la información no servía porque lastimosamente la única variable que tenía para medir no me dio datos confiables. Entonces, dentro del instrumento, yo me debo construir varias opciones de respuesta para ver la variable de desigualdad. Entonces, dentro de las características, y por eso decía, yo voy a hacer el cruce entre características económicas. ¿Y por qué por características económicas? Porque si resulta ser que esta, que era la pregunta 10, que era el ingreso mensual aproximado, no me arrojaba datos, yo podía demostrar mi hipótesis, aceptarla o rechazarla, con otras interrogantes más, en donde si la persona trabaja, los tipos de trabajo que realiza, si no trabaja, por qué no trabaja, los considerados. Y aquí, miren, estas son preguntas de opinión. Y aún así están cerradas.
Entonces, nosotros también las preguntas de opinión podemos cerrarlas siempre y cuando la construyamos con el marco teórico. Si Pero una resulta ser, pregunta, me gustaría una dígame, pregunta, disculpe. dígame, En Francisco. en el instrumento cuando lo diseñas, lógicamente que usted, y la felicito, de verdad que tienes un conocimiento vasto como este, y es, porque yo no lo tengo así, definitivamente, pero ni lo ínfimo, lo poquito. En el instrumento, en el diseño, yo no le pongo eso que usted va S1, 2, 3, 4, en el caso del 13, en el caso de todas las demás que tiene 1, 2, sí, sí, no, dicotómica, etcétera. ¿Es necesario poner ese código, ese número que va a ir allá en la tabulación? ¿Es necesario ponerlo o yo lo puedo hacer ya directamente en la tabulación? Porque a eso no le interesa, el sujeto muestral no le interesa ese número. Pero a la hora de codificar, lo Ajá, pero yo lo ideal, puedo hacer allá. sí, usted lo puede hacer allá siempre y cuando usted sea el mismo que va a capturar la información y sepa que las Ajá. opciones van Ah, en dice orden. que le sirva a otros colaboradores los números. Exacto. Cuando Ya nosotros entiendo. hacemos procesos de investigación grandes a nivel nacional, donde tenemos que aplicar instrumentos por provincia, uno siempre pide el apoyo a otros Ya. investigadores en provincia. Ahí está la Entonces, respuesta. Gracias. cuando vamos a unir las bases de datos, y resulta ser que cada quien levantó la base de datos a su parecer, y en vez de enumerar 1, 2 y 3, y ellos enlistaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, no vamos a tener las mismas opciones de Es respuesta. correcto. Es correcto. Entonces, lo ideal siempre es que ya desde cuando nosotros estamos elaborando el instrumento, ya vaya codificado. Que sea esa opción de respuesta el código que usted va a colocar en la base de datos, porque nos permite minimizar esos errores a la hora de la captura. Igual, cuando la persona que está capturando la base de datos y no maneja cómo nosotros construimos el instrumento y tenemos preguntas abiertas, si nosotros no le hemos proporcionado el libro de códigos o las categorías en las cuales va a cerrar esas preguntas abiertas, también vamos a tener un problema. Porque ellos van a interpretar, o sea, va a quedar a la subjetividad del que está levantando, del capturador, va a quedar a la subjetividad del capturador esa pregunta abierta como yo la vuelvo cerrada. O lo que normalmente hacemos en esas preguntas abiertas es que escribimos tal cual, o sea, lo levantamos en el SPS o en el Excel, tal cual lo que la persona contestó. Entonces, cuando usted va a tirar la frecuencia de esa pregunta abierta, usted va a tener No, no, un no se va a poder. listado, No se va a poder. exacto, un listado de opciones porque usted no estableció códigos de esas categorías a preguntas abiertas. Entonces, la recomendación siempre es de que desde que ustedes están elaborando su instrumento de recolección de datos, ya vayan con los códigos. Y le faciliten al capturador, en los casos en que uno mismo no levante la captura, al capturador los códigos de las categorías de las preguntas abiertas. Porque si no, cuando vamos a llegar al análisis, vamos a tener diversas opciones de respuesta para esas preguntas abiertas y eso nos va a tomar más tiempo del previsto que nosotros teníamos establecido en los cronogramas. Recuerden que todo protocolo de investigación en donde involucre aplicación de instrumentos tiene que pasar a un comité de bioética y en ese protocolo usted ya debe someter cuál es el tiempo aproximado en el que usted va a aplicar el instrumento y va a hacer el levantamiento de la información y va a estar presentando los resultados. Claro que ahí se puede ajustar el tema de la aplicabilidad, pero ya usted en el cronograma debe tener establecido de que si la investigación dura un año, es un año. Entonces, ¿dónde normalmente siempre tenemos los problemas? Cuando llegamos a la base de datos. Porque por lo menos esta fue una muestra pequeña, el ejercicio fue una muestra pequeña. Pero Francisco, si tenemos 303 preguntas y yo no le establecí código a ninguna, a la hora de capturar, si no somos los mismos, y vamos a decir que son 303 preguntas, pero son 200, 400 las personas encuestadas, cuando usted va a meter la información, no la va a poder hacer, te estableciste 2 meses, mentira que en 2 meses, 303 variables, 400 instrumentos, donde yo tengo preguntas abiertas, yo voy a poder capturarlas todas, o sea, yo voy a tener que subcontratar a alguien para que me digite el instrumento.
Para mí me parece, profesora, que, bueno, a mí me gustan las preguntas cerradas. Yo meto rango de remuneración. Pongo un rango, otro rango, pongo 5 rangos o más, y más, y menos. Y en edades, por ejemplo, un rango de 18 a tal, de tal a tal, de tal a tal. Me parece que es más fácil la tabulación y el análisis per se. Exacto, lo ideal es que para esas preguntas abiertas, y por eso se los indicaba, siempre tengamos la menor cantidad de preguntas abiertas en el instrumento. O sea, si no hay forma de cerrarla, bueno, ni modo, pero no es el ideal. Porque cuando llegamos a la base de datos, entonces tenemos el problema. Y sí, en aquellas preguntas, por lo menos la edad, como esta era una población pequeña, la edad a mí no me daba igual si era abierta o cerrada, porque después yo dentro de la base de datos yo puedo establecer mis intervalos y genero una variable nueva. Pero lo ideal es que ya nosotros, desde que estamos elaborando el instrumento, si sabemos más o menos que mi población es a partir de los 18 años en adelante, entonces ya yo estructuro a partir de los 18, voy generando lo que son los intervalos de las edades y le establezco la misma distribución entre uno y otro. Recordar cuando generamos los intervalos es que deben ser excluyente un intervalo de otro, ¿no? Si yo coloco la edad de 18 a 24, mi siguiente intervalo no puede iniciar en 24, debe iniciar en 25. Es correcto, correcto. Hay instrumentos que nosotros hemos visto que dicen 18, 24, 24, o con texto arriba o con texto abajo. Entonces, eso sí, cuando generamos los intervalos, que sean excluyentes uno de otro, que la persona no quede en la duda si lleno el rango 18 a 24 o lleno el rango de 24 a 30, por dar un ejemplo. Y con más razón, remuneración. Y sobre todo la remuneración que tiene que ver con, porque es una variable, el ingreso mensual es una variable continua, ¿no? Es una variable continua porque los ingresos se dan en centavos, o sea, en puntos decimales. Entonces, eso es una variable continua. Entonces, cuando estamos elaborando, sobre todo cuando estamos hablando de dinero, en este caso, el compañero que va a ver el tema de la deuda, si él va a generar intervalos que sean excluyentes, porque a la hora de la persona llenar el instrumento, entonces, ¿dónde me ubico? ¿En cuál de las dos te contesto? Y hay casos en donde la propia persona, o sea, usted distribuye los cuestionarios, la persona te puede marcar hasta los dos. Entonces, ya yo tengo un problema de duplicidad de información en un instrumento. Profesora, disculpe, y me disculpan los compañeros, lo que pasa es que no quiero monopolizar la conversación, pero son preguntas y preguntas. Este instrumento que estamos viendo, si usted lo hace en Google Form, ¿cuál es la ventaja o no ventaja para efecto de la tabulación, etcétera? El Google Form usted tiene para descargarlo, o sea, tú puedes descargarlo en la opción que tú quieras. Cuando usted lo hace en línea, los instrumentos, normalmente cuando usted baja la data se le baja en Excel, así que ahí no hay ningún problema. Es muchísimo más rápido, es menos costoso, puedes llegar a más gente, pero también el error se te puede disparar. Ajá, porque la estadística descriptiva la puedes hacer directamente del Google Form. Exactamente. Pero ya, o sea, ¿qué es lo que varía un instrumento de otro? O sea, tú tienes que tener la claridad cuál es tu objetivo. Si tu investigación es de corte descriptiva o tu investigación es de corte inferencial. A nivel descriptivo, cualquier instrumento, este instrumento puede ser tanto descriptivo como inferencial, pero depende de mi objetivo. El instrumento no es lo que me indica a mí qué es lo que yo le voy a aplicar. Eso me lo indica el objetivo y si tengo o no tengo hipótesis. Y qué tipo de hipótesis tengo. Eso es lo que a mí me va a indicar, entonces, qué yo voy a presentar. El instrumento de por sí no. Cualquiera puede aplicar este instrumento y puede tener otro objetivo, siempre y cuando las preguntas que estén dentro del instrumento le funcionen a la persona para el objetivo que se ha planteado. Por lo menos, aquí hay preguntas que yo he tomado propiamente de la encuesta de hogares y propósitos múltiples que realiza Contraloría, y he sacado algunas preguntas de ahí y la he colocado dentro del instrumento. Porque ahí hay preguntas que me pueden servir para hacer una comparabilidad
versus lo que me contesta la persona con esa encuesta de hogares. Entonces, depende de qué es lo que yo quiero, un poco, Francisco, y el instrumento no es lo que me va a decir si es acorte descriptivo o es acorte inferencial, es el objetivo de mi investigación. Entonces, es el objetivo el que me va a definir hacia dónde yo llevo el instrumento y qué es lo que le voy a aplicar a la base de datos. Ya, si yo tengo... Disculpe, el 9, la pregunta 9 allí falta como el 3, o eso no tiene que ver con lo que usted está ahorita diciendo. No, sí, yo creo que aquí estaba la opción 3. Aquí estaba la opción 3. Pero lo que sí deben estar son todas las opciones. Como le indicaba, las ventajas de hacer encuestas en líneas, la ventaja es que puede llegar a mayor población y usted ahorra tiempo, ¿no? Porque ahora usted lo manda a través de un enlace en WhatsApp o un enlace de correo y la persona le aplica el instrumento, ¿no? Entonces, la persona llena en línea y usted tiene automáticamente ya a través de un medio digital las opciones de respuesta y puede trabajarla muchísimo más fácil. Sin embargo, también tiene sus desventajas la aplicación en línea. ¿Por qué? Porque cuando una muchas veces está en la aplicación del instrumento, puede surgir información que usted no las pregunta en el instrumento, por eso usted ve que siempre en los instrumentos en papel a lo último tiene un apartado que dice observaciones. Y uno en observaciones, uno va anotando todas esas cosas que la persona ha indicado cuando le estaba aplicando el instrumento. Que quizás yo no las pregunté, pero es información que me es útil a la hora de redactar el informe. Esa es la información cualitativa que uno adquiere cuando uno aplica el instrumento cara a cara. Esa interacción que hay entre las dos personas, el entrevistador y el entrevistado, a la hora de aplicar el instrumento. Y que son cosas que uno como investigador le funcionan mucho cuando hay esa interacción, porque uno va adquiriendo muchísima mayor información de la que simplemente me da el instrumento y que me sirven para argumentar dentro de la estructuración del informe. Que muchas veces con un análisis descriptivo no lo podemos hacer. Entonces tenemos que utilizar la teoría para esa información que hemos adquirido de forma subjetiva, darle un contenido teórico. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de instrumentos, cuando yo voy a medir características económicas, que es lo que yo me he planteado por las hipótesis, entonces yo voy a cruzar las preguntas que me van a definir esa desigualdad económica en términos de sexo, porque es la hipótesis que yo me he planteado. Yo, con estas preguntas de características educativas, yo lo que hago es un análisis de corte descriptivo, ¿no? Donde yo indico por sexo, los niveles de escolaridad, la distinción que hay entre hombre y mujer a niveles de escolaridad, pero mi hipótesis está ligada o está fuertemente relacionada a este apartado. Entonces, sobre ese apartado que yo voy en la base de datos a hacer los análisis pertinentes. Porque es ahí en donde me va a pedir, yo puedo demostrar si hay o no hay una desigualdad en términos económicos, una vez que ya le he aplicado, por ejemplo, la prueba de normalidad, que es con la que yo verifico que exactamente no hay normalidad en la distribución del ingreso por sexo. No es normal la distribución. Entonces, yo empiezo a buscarle una explicación teórica con cada una de las variables que yo tengo dentro del instrumento y veo cuál de esas otras variables que yo he preguntado en el instrumento me permiten sustentar esa desigualdad. Entonces, cuando yo estoy aquí en la base de datos, yo debo tener presente qué es lo que yo estoy buscando. Le indicaba, siempre, cuando yo estoy aquí, yo debo tener claridad qué es lo que yo voy a demostrar. Entonces, desde el SPS nosotros podemos hacer muchas cosas, no solo la prueba de normalidad en este caso, que es de pruebas menores de 50, cuando nosotros tenemos muestras menores a 50, se hace la prueba de normalidad, ¿no? Y
nosotros corremos chi cuadrado, que también lo vemos en análisis descriptivo, en análisis estadísticos descriptivos. Ahí nosotros también, ese es cuando queremos ver si hay o no hay una asociación entre variables. La asociación nosotros la buscamos para demostrar si las variables que yo estoy seleccionando para mi hipótesis en verdad tienen una asociación o una correlación alta o baja. Entonces, eso yo lo tiro también desde análisis descriptivos de frecuencia. El SPS también, ¿qué me hace? Él me permite comparar medias, y aquí ya son pruebas estadísticas en donde nosotros podemos comparar medias para una muestra o para muestras independientes, pero esto también nos los define el tipo de variables que nosotros tenemos dentro del proyecto de investigación. O sea, si yo tengo variables independientes y quiero ver cómo es esa asociación, entonces yo voy a comparar medias independientes entre ellas. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo se comparan estas variables, los micrófonos por favor. Si yo quiero ver cómo es la distribución entre esas dos variables, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la media, la mediana, la moda, la desviación, yo lo debo hacer sobre una variable numérica. ¿Cuál es la variable numérica que yo tengo en este caso en mi instrumento? Yo me voy entonces a ver, creo que la variable numérica que yo tengo y que es abierta es la edad. Entonces, sobre la edad es sobre la cual yo voy a calcular esas medidas de tendencia central. Entonces, yo me voy a descriptivos, mi variable que es edad, y yo me voy a opciones y yo le digo que me calcule, ya por default viene esto en el programa. Yo le digo que yo me calcule la media, la desviación, el mínimo y el máximo, el error estándar de la media, la varianza, y yo le doy continuar, aceptar, y él aquí entonces me indica cada valor, o sea, cuál es la media para la variable edad. Entonces aquí me está indicando que mi media de edad de la población encuestada es de 20 años, 20.94 años. En este caso, como la edad la estamos trabajando en número entero, utilizo la prueba de redondeo y serían 21. Entonces esa es la media de mi edad. El mínimo que me aparece como valor dentro de la variable edad es 0 y el máximo es 44. Y eso lo vimos en la tabla de frecuencia, cuando tiramos el análisis de frecuencia para cada variable, que fue lo primero que nosotros hicimos, y yo me voy aquí a la frecuencia de edad y aquí está. Aquí me aparece el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 44. Entonces, ya yo he aplicado la medida de tendencia central para la variable edad. Entonces, ahora es lo que yo tengo dentro de estos estadísticos descriptivos. Mi desviación, mi varianza estadística, ya yo he aplicado aquí las medidas de tendencia central para una variable numérica. Entonces, desde este análisis de datos cuantitativos, recuerden, yo debo tener presente mi objetivo y mi hipótesis, cuando ya yo voy a llegar al análisis de la data. Porque dependiendo de mi hipótesis y mi objetivo, es que yo calculo los cuadros, calculo las medidas de tendencia central, calculo mi prueba de hipótesis, ¿no? O si yo voy a comparar entre dos o más variables los niveles de asociación, yo realizo chi cuadrado, pero también sobre variable numérica, y yo aplico para ver cómo se comportan los datos una prueba de normalidad. O sea, esas serían las tres pruebas que normalmente uno siempre debe tener presente en cualquier tipo de investigación de corte inferencial, ver cómo es el comportamiento de la data. Y en base a ese comportamiento de la data, entonces ya yo puedo ir diciendo de esta variable
con esta, yo quiero ver, hacer cruces para poder explicar ese objetivo, o sea, mis objetivos específicos. Los cuadros y las gráficas surgen de respuesta a los objetivos específicos. Entonces, si yo tengo 4 objetivos específicos, 3 objetivos específicos, de cada objetivo específico yo debo presentar resultados. Porque a la larga, esos objetivos específicos son los que me van a responder a mis hipótesis secundarias. Entonces, los cuadros y las gráficas dentro de los informes responden a eso. ¿Y qué yo hago? O sea, si yo quiero complementar información, yo lo que hago simplemente son análisis descriptivos, que es esto. Los análisis descriptivos surgen de las tablas de frecuencia, donde nosotros por cada pregunta vamos a presentar en un gráfico los porcentajes. Y aquí sí aplican para este tipo de análisis descriptivo las gráficas simples, ¿no? Que son las que presentamos en barras simples, o las que presentamos. Las gráficas lineales sirven para comparar años. Cuando nosotros estamos estudiando distintos años, o vamos a generar índices de distintos años, para eso son las gráficas lineales. Entonces, para las descripciones, los análisis descriptivos, que los análisis descriptivos son el análisis de frecuencia, los análisis de frecuencia de cada pregunta, nosotros trabajamos barras simples. Cuando nosotros ya tenemos el tipo de tablas cruzadas, que es donde empezamos a cruzar variables, distintas variables, por ejemplo, la coloco aquí, la coloco acá, complico. Yo puedo complicar mi tabla dependiendo del interés que yo quiera demostrar, y yo puedo tener distintas variables, y yo le digo al programa que me haga esto y me genere una gráfica. Aquí ya está la distinción, la comparabilidad entre hombre y mujer, pero este es el tipo de gráficas que me tira el SPS. En el Word, en el Excel, disculpen, en el Excel, ya yo sí puedo entonces presentar otro tipo de información, donde yo copio esta información aquí, y yo le digo al Excel que de esto me haga otro gráfico, y yo, en vez de hacer esta distinción que me hace el SPS, yo me voy a todos los gráficos y hago este de comparabilidad, ¿no? Le digo al Excel que me haga el de comparabilidad, y él me establece acá los valores para hombre y los valores para mujer. Le elimino el título del gráfico. Recuerden que los gráficos nos llevan el título ahí, los gráficos llevan el título afuera en el documento en Word. El documento en Word, y entonces yo empiezo a hacer sobre esta gráfica mi explicación de desigualdad a nivel de ingreso. Desde el Excel yo puedo escoger el tipo de gráfico, y es muchísimo más manejable que el SPS, que la gráfica me la da estática. Yo no puedo ajustar desde el Excel. Yo tengo entonces, puedo cambiar mi gráfico al que mejor me permita hacer una interpretación, pero que la persona que lo está leyendo también le sea fácil, que apenas él vea el gráfico le indique qué yo quería demostrar. Por lo tanto, los gráficos no deben tener tantos valores, y cuando tenemos muchas barritas, en vez de presentarlo de esta forma, en columna, lo debemos presentar en barras, ¿no? Que es la otra opción que nos da el tipo de gráfico, que es en barra, cuando estos valores son numerosos. Es la forma entonces en cómo también se presentan los gráficos, que también tienen toda una estructura de presentación. Entonces, esto es lo que es el análisis de los datos utilizando cierto software. Sí tenemos que tener claridad. Cuando nosotros hacemos investigaciones de corte inferenciales, la recomendación es que siempre tengan un estadístico. O sea, nosotros podemos saber ciertas cosas, pero hay
hay toda una justificación o toda una sustentación de la parte estadística. Entonces no es calcular por calcular tampoco. Entonces ahí siempre se necesita un personal idóneo que nos ayude en el cálculo. Uno siempre maneja lo básico, que es la chi cuadrada, la prueba de normalidad, la varianza, pero hay otros cálculos en los cuales uno puede someter las distintas pruebas. Entonces, siempre en el equipo, y eso, involucrar al estadístico desde el inicio, ¿no? Porque cuando usted está armando el protocolo, usted ya debe saber qué prueba va a realizar. O sea, en la hipótesis, ya usted está indicando qué tipo de prueba estadística va a realizar. Y cuando construye el instrumento, debe responderle a esa hipótesis. ¿Sí? El estadístico debe estar involucrado desde que nosotros estamos diseñando la propuesta de investigación. Y no al final para el análisis, que entonces después cuando llega la data no sabemos qué hacer con la data, porque no sabemos qué prueba realizar. Entonces, lo ideal es siempre tener a una persona idónea desde lo que es la formulación de ese protocolo de investigación, porque ya usted ha definido las variables. Entonces, ya desde ahí, la persona que es idónea le indica, esta variable con esta sí se puede cruzar, o esta que usted está planteando no se puede cruzar porque con esto yo no puedo demostrar nada, porque esta prueba es para variables cuantitativas, o numérica y no para de corte cualitativo nominal. ¿Sí? Esto es lo que es el análisis de recolección de datos, que también tiene un componente de construcción científica y no es presentar datos por presentar datos. O sea, los datos se presentan acorde a lo que yo quiero demostrar, acorde a mi objetivo, acorde a mi hipótesis, pero también la tabla y la gráfica tiene una construcción. Entonces, no utilizar las que estamos acostumbrados, que es columna, cuando las columnas se utilizan simplemente para análisis de frecuencia, o sea, cuando vamos a presentar gráficas simples de porcentaje. Si yo quiero hacer distinciones entre variables, yo utilizo las comparadas. Las de barra no deben exceder las 5 opciones de respuesta. Yo no digo las de pastel. Yo no puedo hacer una gráfica de pastel con 10 opciones de respuesta, porque esa gráfica de pastel se van a ver pequeños pedacitos, y cuando yo tengo muchos valores en porcentaje, te quedan los datos apiñados cuando uno le da agregar etiquetas de datos a esa gráfica. Que también pasa con las gráficas de columna. Con las gráficas de columna, cuando tienen muchos datos y usted le da la opción agregar datos, etiqueta de datos, no se ve la distinción de los datos. Entonces lo mejor es trabajarla con barra, porque la barra, el porcentaje te lo pone al final de la barra. Entonces, también cuestión visual de cómo vamos a presentar los resultados, y que los resultados sean entendibles a aquella persona que no está familiarizada con el estudio que estamos realizando. Entonces, aquí suspendemos, se retoma en la segunda parte. Ahí vamos a continuar. Yo lastimosamente no puedo continuar con ustedes la segunda sesión. Sin embargo, cualquier consulta o duda que tengan, me pueden ubicar en el departamento de sociología y con gusto ahí les estaremos apoyando. Hola, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan con claridad, jóvenes, compañeros? Sí, lo escuchamos. Sí, profesor. La mía sí se escucha clarito. Esperen un momentito, que estoy viendo para ver si la cámara no funciona en la computadora que estoy conectado. Pero les quería informar, bueno, la profesora Yanina, primero agradecerle por los 3 días de una jornada maratónica. Sé que son agotadores, pero siempre contando con la solidaridad de los colegas del Departamento de Sociología. Es muy bueno para compartir, socializar conocimientos y experiencia en investigación con los otros profesores y estudiantes de la facultad de la Universidad de Panamá. Es fundamental. Nosotros, sabiendo que después del periodo de receso
quería solicitarles unos minutos como para cerrar la jornada hasta las 3 y tanto de la tarde que nos quedemos. Les quería primero agradecer a todos y a todas los participantes y las participantes del diplomado por estar en esta jornada maratónica, que han sido alrededor de 5 semanas, como lo hemos establecido en casi 2-3 meses de trabajo intensivo. Yo sé que le falta a ustedes entregar el trabajo final en el periodo establecido por la Coordinación de Extensión. Reitero el agradecimiento por participar en este buen diplomado. Espero que hayan logrado los conocimientos necesarios o reforzado los conocimientos en el proceso de investigación que son necesarios. Para investigar siempre hay que estar actualizándose continuo, hacer este trabajo en conjunto con otros investigadores, otras investigadoras, y en jornadas como seminarios, diplomados, presentar los proyectos de investigación, las investigaciones realizadas es la manera de cómo hacemos y experimentamos en el mundo de la investigación. Sin más, agradecerle a todos y a todas por participar. Si tienen alguna pregunta sobre el trabajo final, si tienen algunos comentarios para mejorar en la tarea de educación continua, serán bien recibidos. Podemos socializar comentarios sobre el trabajo final o sobre el propio desarrollo del diplomado. Profesora Norala, puede usted hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, profesor Florencio, ¿verdad? Correcto. Sí, saludos. Buenas tardes a todos. Bueno, quería agradecer la oportunidad que me dieron de tomar el diplomado. Estoy sorprendida que ya llegó la fecha final. Tenga por seguro que mi persona aprendió muchos conceptos nuevos. Fue muy enriquecedor el diplomado. Me voy con una maletita de conceptos y teorías que confirmar y seguir investigando. Sí quería solamente comentar algo en aras de la mejora del mismo, como mencionó el profesor, y sería de repente para las futuras versiones del diplomado incluir, no sé, de repente un tema, un módulo o algo exactamente que tenga que ver con la ética dentro de la investigación como tal. Nosotros tenemos, como bien se aclaró durante el mismo, creo que es un decreto o resolución ministerial del Ministerio de Salud que habla de la bioética, pero en realidad la ética es un tema transversal a todas las áreas de investigación, que sería muy positivo incluir para, como mencioné, las futuras versiones del diplomado. Muy bien, profesora, muchas gracias. Mire, sí, eso lo habíamos pensado, pero como usted sabe que los diplomados y seminarios ya habían sido aprobados por la Vicerrectoría de Extensión y no podíamos hacer ese tipo de trabajo, pero el Departamento de Sociología va a llevar a cabo un seminario sobre ética y bioética en la investigación en las ciencias sociales. Que, por supuesto, es un requisito no solamente de la universidad, es ética en sí de los investigadores e investigadoras, y que también, por supuesto, es una norma de país sobre investigación. Entonces, en ese sentido, el Departamento de Sociología va a llevar a cabo un seminario sobre ética y bioética en la investigación de las ciencias sociales. Le van a hacer llegar a todos y a todas el afiche sobre este seminario
El seminario, tengo entendido que va a ser aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Panamá y va a tener, va a ser validero, creo que por 2 años, el seminario como requisito para hacer investigación. Claro, en la bioética, la profesora Claude Vergés, que está aquí, nos podría dar más, nos podría ilustrar más, pero sabemos que hay que cumplir con este requisito y en todas las investigaciones debemos someternos, en todas las investigaciones debemos someternos a la Comisión de Bioética de la Universidad de Panamá y la Comisión Nacional. A veces creemos que es simplemente un requisito para cumplir con mi proceso de investigación, mi tesis de opción de grado, para mi artículo indexado, mi artículo, dice el seminario va a ser válido por 3 años. Pero también tenemos que tener claridad, nosotros nos sometemos a la bioética por un compromiso humano, con los investigadores y con los investigados, con las comunidades, con los niños, con las mujeres, con los trabajadores, con los enfermos, con los estudiantes. Es un compromiso humano que nosotros tenemos que respetarles el derecho a los humanos con quienes estamos haciendo la investigación. Y por eso el compromiso de la bioética, más allá de cumplir con el compromiso institucional para mi artículo, para mi investigación, para mi tesis de grado. Es un compromiso humano porque nosotros también somos humanos y nos gusta que nos respeten nuestros derechos. Sí, profesora Norala, el departamento, como le decía, va a llevar a cabo este seminario que es muy importante con investigadores nacionales e internacionales. Excelente, profesor, excelente noticia. Sí, esperamos la información en nuestros correos y ya les digo, excelente noticia y estamos completamente de acuerdo con lo comentado por su persona. Gracias y fue un gusto conocerlo y seguiremos en contacto. Gracias a usted. Si tienen otros comentarios, a bien, porque la idea es mejorar en la condición de la coordinación de extensión y educación continua. Si no hay más comentarios, ahí están enviándoles el formulario de participación del día de hoy para la asistencia. Si no hay más comentarios, reiteramos nuestro agradecimiento por participar en este diplomado de investigación para las ciencias sociales con énfasis cuantitativo, cualitativo y mixto. Esperamos que todos y todas entreguen el trabajo que se les ha solicitado, trabajo borrador, para culminar de manera satisfactoria nuestro diplomado. De culminarse la fecha de entrega del trabajo final, los y las que no hayan terminado el trabajo final, nosotros les vamos a hacer llegar una tercera opción, pero la tercera opción va a ser llegada a quienes no entreguen el trabajo. En la fecha, un día después de haber llegado a la fecha tope de entrega del trabajo final. Sin más, gracias a todos y a todas y esperamos encontrarnos en actividades de investigación, en congresos del Congreso Científico de la Universidad o los congresos que hagan las ciencias sociales o en otros seminarios o diplomados a bien desarrollados por la coordinación u otros espacios de la Universidad de Panamá. Que tengan una bonita tarde todos y todas.
Muchísimas Saludos. gracias, profesor. Gracias, profe. ¿Puedo Recuérdame la preguntar fecha algo tope, por favor. antes de que cierren ya? Es que estoy un poquito preocupada porque en realidad a mí me interesa todo lo que es la investigación y en realidad pues conocer un poco más y más a fondo todo el mecanismo, todo el procedimiento que se requiere. Pero resulta ser que a veces nos resulta, por lo menos en mi caso, muy difícil el horario por los compromisos que tengo con la facultad. Muchas veces debo estar saliendo, tengo otros compromisos y a veces me parece que pienso, no sé, porque no sé cómo andará el resto, pero en relación a el horario que de 1 a 5 me es bien difícil. Ojalá, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de poder hacer algún tipo de trabajo, porque ya he visto pues que todos están dentro del mismo periodo, ese horario, ¿no? Si hubiese la oportunidad de que fuese un horario después de las 5 de la tarde, si acaso, pues, si no, bueno, ni modo, tendría uno que ajustarse de acuerdo con los compromisos que ustedes tienen también, pero sí, la verdad que, bueno, a mí me es bastante difícil. Muchísimas gracias y me ha gustado mucho toda esta jornada. Muchísimas gracias y los felicito. Solo bien. para recordar la fecha tope. Sí, por Sí, favor. la fecha tope será el 14 de julio. Ah, ya. Ok. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, saludos compañeros, gusto de estar con ustedes. Trabajar entonces.